Buenas noches, mi nombre es Liliana Ortega. Yo soy estudiante de segundo semestre de la Maestría en Educación de la Universidad Minuto de Dios. Para la asignatura de Pedagogía y Currículo se nos pidió hablar del texto de Frankenstein Educador de Philip Mery en su capítulo titulado A mitad de recorrido por una verdadera revolución copernicana en pedagogía, el cual se centra en la formación del educador y cómo éste debe formar al educando. A continuación, entonces, vamos a abordar las 7 exigencias que plantea el autor. La primera exigencia que nos habla el autor hace referencia a renunciar a fabricar un ser que cumpla con nuestras exigencias. El estudiante es un ser en sí mismo y tiene unas características y unos intereses propios. El estudiante vive en un contexto diferente y cambiante, y es por este motivo que no debemos pretender que sea una copia del docente ni que sea igual a sus compañeros. Es reconocer que es diferente y es respetar esta diferencia. En la segunda exigencia, el autor nos dice que el estudiante no es un objeto en construcción, sino un sujeto que se construye. El educador debe entender que no puede excluir ni enfrentarse a los que se resisten. En la tercera exigencia, el autor nos dice que esta consiste en aceptar que los conocimientos no se transmiten de forma mecánica. Es el sujeto quien debe construir los saberes que le sirven para su desarrollo. Es aceptar que la transmisión de saberes y conocimientos no se realiza nunca de modo mecánico. Lo que se aprende debe surgir a partir de los intereses del estudiante. La cuarta exigencia que nos plantea el autor consiste en constatar que el aprendizaje depende de una decisión personal. Solo el estudiante puede decidir si quiere o no aprender. En la quinta exigencia es no confundir el no poder influir directamente sobre los alumnos con el no motivar a los mismos. Es la exigencia que nos dice que no podemos confundir el no poder del educador en lo que hace a la decisión de aprender y el poder que sí tiene sobre las condiciones que posibilitan esa condición o esa decisión en el estudiante. Si bien la pedagogía no podrá jamás desencadenar mecánicamente un aprendizaje, es cosa suya el crear espacios de seguridad en los que un sujeto pueda atreverse a hacer algo que no sabía hacer o aprender a hacerlo. Es cosa suya también el escribir proposiciones de aprendizaje o construcción de estrategias que le den sentido a ese aprendizaje. La sexta exigencia consiste en inscribir la autonomía del sujeto dentro de la acción educativa. Esta autonomía se adquiere en el curso de toda educación. Cada vez que una persona se apropia de un saber y lo comienza a hacer suyo, lo reutiliza por su cuenta y lo reinvierte en otra parte. Esa operación de apropiación y de reutilización no es un suplemento del alma añadido a una enseñanza que se haría, sino que es aquello que debe presidir en la organización misma de toda empresa educativa. Es hablado con propiedad, es aquello por lo cual una transacción humana se convierte en una estrategia educativa. ¿Qué quiere decir todo esto? Que es muy importante que nosotros como docentes formemos al estudiante sobre esa autonomía, que sea él propiamente el que tome la decisión de aprender y el que construya su propio proyecto de aprendizaje. La séptima exigencia es asumir la pedagogía como el marco teórico en el cual aquel que educa asume su no poder sobre el otro, es entender la pedagogía en un campo subjetivo que depende de múltiples variables.
No debemos generalizar en cuanto a procesos, a enseñanzas, a estrategias, a metodologías. Es necesario abordar cada estudiante de forma diferenciada, potencializando sus capacidades y siempre trabajando sobre sus debilidades. A continuación, responderé 3 preguntas potencializadoras. La primera pregunta es, ¿qué aspectos replantea de los supuestos teóricos que conocía sobre educación y pedagogía? Se replantean varios aspectos. El autor nos enseña que el docente no debe intentar moldear al estudiante, por el contrario, debe permitirle que él se construya, debe aceptar que los conocimientos no se transmiten de forma mecánica y debemos generar siempre un aprendizaje que le permita al estudiante explorar sus habilidades. Una segunda pregunta es, ¿qué aspectos de la lectura le fortalecen su práctica profesional? Los aspectos que fortalecen mi práctica profesional sería el hecho de ver la resistencia como algo normal. El autor nos dice que lo normal es que el aprendizaje no fluya. Y desde ese punto de vista podemos ver la resistencia como algo normal, cosa que no, o sea, que es un aspecto totalmente nuevo para nosotros, porque nosotros no lo veíamos desde ese punto de vista, sino que intentábamos antes frustrarnos como docentes cuando nos encontrábamos con esa clase de estudiantes que se resistían precisamente al aprendizaje. La tercera pregunta es, ¿qué tensiones o dilemas le plantea el texto en su vida personal y profesional? Un dilema que me plantea es la autonomía del sujeto. Aprendimos que debemos ofrecer espacios de apoyo al estudiante, no solamente desde la pedagogía, sino desde su misma vida personal. Debemos tener la capacidad de dirigir acciones de forma personalizada, trabajar de forma diferenciada y crear sobre todo equipos de trabajo que permitan una mejor construcción del aprendizaje. Este texto nos permite abrirnos nuevas miradas en la educación y debemos estar enfocados de que el educar es un deber de todos y es un fenómeno que se presenta en todos los ámbitos de la vida. Bueno, este es mi aporte a la lectura desarrollada. Muy buenas noches para todos.